Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al curso de la Segunda Guerra Mundial. Por favor, se les pide que comenten de qué país o ciudad se están conectando el día de hoy para poder entrar en más detalles en el chat de Zoom. De acuerdo. Recuerden prender sus cámaras para que la clase sea más dinámica y participativa. Por favor. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Vamos a proseguir. El docente a cargo es Axel Amir Pérez Flores y están comenzando a ingresar más compañeros. Reitero que vayan prendiendo sus cámaras, por favor, para que la clase sea más participativa. De acuerdo. Comunicarles que al término de cada clase se les va a proporcionar el link de asistencia de la clase. Y con respecto a la certificación, dependerá de la cuenta de asistencias que tengan todos. Dicho esto, le doy el pase a nuestro estimado docente, Axel Amir Pérez. Bueno, buenas noches a todos. Hoy es nuestro último día, como saben, entonces hay que aprovecharlo al máximo. Hoy día vamos a hablar sobre la última parte de la Segunda Guerra Mundial. Ya hablamos sobre todo el desarrollo, toda la introducción y todas las causas, pero ahora vamos a saber qué causó, qué hizo para nuestra actualidad, qué cambió en la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, em, Les comparto pantallas, pero un momentito, por favor. Ok. Em, las consecuencias. Antes de hablar de las consecuencias, quiero recapitular. Espera un ratito. Conocemos que la Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en Europa y Asia. Es una guerra que se desarrolló mundialmente, pero afectó más a estas dos regiones. Los dos bandos que existen son el Eje, que es de Alemania, Italia y Japón, y los aliados, que son de Reino Unido, Estados Unidos, Francia. Otro aliado que tenían que no era coherente era la Unión Soviética. Bueno, eh, esos son las principales cosas que necesitamos saber de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias van a empezar con las consecuencias sociales. Yo lo dividí en cuatro secciones principales. Obviamente que esta guerra tuvo mucho desarrollo, tuvo muchísimas consecuencias, pero yo lo dividí en cuatro principales fundamentales porque si no se nos va a alargar hasta otro día. Lo que no deseamos es que se alargue tanto.
Bueno, empezamos con mi primer punto, las consecuencias sociales. Las consecuencias sociales empiezan con las víctimas humanas de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo varias víctimas humanas. Este es como pueden ver, este es un recuadro estadístico que nos dice cuáles fueron las bajas de cada país en la Segunda Guerra Mundial. Como podemos ver, los que más murieron fueron los civiles de aliados. ¿Cuáles son los civiles aliados? De la Unión Soviética, China, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y etcétera de países. Tuvieron más muertes de sus civiles. Civiles son personas que no tienen nada que ver con la guerra, simplemente vivían en sus ciudades y los bombardearon, los asesinaron, los dispararon o etcétera. Después también hubo una gran muerte, el 25% fue militares aliados. De los aliados murió el 25% de todos sus militares que fueron a la guerra. El 13% fue los militares del eje. No, los militares del eje. Estos militares del eje son la parte que luchaba desde Alemania, Japón, Italia, Hungría y Rumania. Como sabemos, Italia en medio proceso, casi por 1943, traiciona a Alemania y se cambia de bando a los aliados, pero sigue siendo de los del eje porque es una de las principales raíces. Francia lo mismo pasa, que en los principios cuando es capturado traiciona a los aliados y se va al eje, pero cuando se va al eje alguna parte de Francia seguían con los aliados y tomaron más en cuenta a los que seguían a que a los que estaban con el eje. Bueno, continuando, los últimos eran los civiles del eje, que era el 4%. Los aliados no tenían mucho objetivo de asesinar a los civiles. ¿Para qué asesinar civiles si no tienen nada que ver en la guerra? Sí se sabe que apoyan al gobierno, pero no pueden estar matando eso. Pero para el eje, o bueno, para Hitler y Mussolini, no quedaba claro eso. Era aliado, enemigo, no importa si es civil o militar, está igual de muerto. Y vamos a ver dónde se causaron más muertes, que es en el Holocausto, que lo vamos a ver ahora. Bueno, esta es una estadística. Quien tuvo más muertes fue la Unión Soviética, que acumuló un total de 26 millones de muertes. Esto fue más que todo por eh, ah, en la batalla de Stalin. En esa batalla fue donde más se perdieron personas. Hubo más de 2 millones de muertes en solo una batalla. Bueno, estas son otra parte de las consecuencias. Los tipos de enfermedades que causaron, porque no es que a terminar la guerra todo va a estar normal, va a volver a lo normal. No, causó tipos de enfermedades. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver, el cáncer y la leucemia. Esto se potenció y se hizo extremadamente fuerte después de la radiación. Por eso aquí tenemos el síndrome agudo por radiación. Si recapitulamos, se lanzaron bombas a Hiroshima y Nagasaki, en Japón, y con las bombas se lanzaron grandes olas de radiación. Estas olas de radiación nadie sabía cómo controlarlas, ni los propios Estados Unidos. Y cuando se brindaron ayuda, las personas no sabían cómo controlar, cómo ayudar, y se contagiaban entre ellos, porque la radiación es ultra contagiosa. Y esto causó la afectación general a órganos internos. Estos órganos, los órganos internos se empezaban a deteriorar y empezaban a tener fallas y empezaban a morir por fallas cardíacas, o sea, los paros cardíacos, o también empezaban a morir por disfunciones renales o fallas en sus respiraciones, porque se afectaban los órganos internos, no morían desde afuera, morían desde adentro y la piel se les empezaba a pelar. No sé si vieron el caso de un hombre japonés que fue atrapado y fue eh, como un conejillo de Indias. Les cuento un dato curioso, que este hombre, que era de Japón, le resistía a las dos bombas, la de Hiroshima y la de Nagasaki. Luego supieron de su existencia. Fueron a ayudarle los japoneses, pero fueron a experimentar con este hombre. Más que todo Estados Unidos ya estaba muy metido en Japón, entonces, como lo vamos a ver después, Japón se vuelve una parte muy estadounidense.
Bueno, fueron, lo agarraron, le dijeron que le iban a ayudar, pero le empezaron a dar muchas curas, empezaron a usarle de prueba, ya que querían buscar una cura para la radiación. Este hombre no moría, pero le dañaba y quería morir. El hombre les rogaba a los estadounidenses y a los japoneses y a todos los científicos que probaban con él que por favor lo dejen morir, porque no resistía, porque cada vez que moría lo revivían de cualquier forma, no lo dejaban morir. Este hombre sufrió demasiado. Alrededor de 80 días, creo, si me equivoco, lo siento, alrededor de 80 días murió este hombre. 80 días de sufrimiento por la radiación, porque se le empezó a caer el pelo, la piel, los órganos dejaron de funcionar, no podía caminar, sus huesos eran extremadamente frágiles. ¿Qué más? Era sufrimiento puro, era como si estuviera en su propio infierno, y no lo dejaban morir. Am, Después, el estrés postraumático, la depresión y la ansiedad. Los que iban a batallar al frente desarrollaban estos, estrés postraumático, depresión y ansiedad, porque después de una guerra, si alguno de nosotros fuera a la guerra, fuera al frente, no estaría tranquilo después de la guerra, estaría con miedo en sus propias casas, sentirían ese miedo cuando alguien les sorprendiera, y se sentirían esa actividad defensiva, autodefensiva, que su cuerpo ha desarrollado en toda la guerra, porque como sabemos, han habido batallas como la de Stanislaw, que fue una batalla en zona urbana, o sea que los soldados dormían en casas y, y como dormían en casas, los enemigos cualquier rato entraban a las casas y les disparaban o les atacaban. Por eso hubieron peleas de cuerpo, por eso se dice que es una de las batallas más sangrientas y más importantes. La fatiga de guerra o neurosis de guerra. Pero vamos a ver qué es la neurosis de guerra. La neurosis de guerra es una forma de que los soldados se sentían fatigados, con dolores de cabeza, con demasiado estrés, sufrían demasiadas enfermedades, pero no sabían explicar cómo era eso, por qué pues se producía eso, si estaban totalmente bien, pero era porque la guerra les afectó psicológicamente y afectó a sus organismos. Esto fue explicado mucho después, casi por 1990 y algo, fue explicado que fue denominado la neurosis de guerra. Después de la guerra hubo muchos enfermos, muchos soldados que sufrían por esto. Em, bueno, vamos con la siguiente diapositiva, que esto es el desplazamiento masivo de las personas que eran de Alemania. Estas personas, más que todo, se desplazaban por la guerra de Alemania, de Reino Unido, de Francia, más que todo porque eran centros de guerra, centros donde bombardeaban y esas cosas. Esta imagen que les puedo mostrar en este momento nos representa el desplazamiento masivo en Alemania por el Holocausto. Son mayormente judíos que estaban escapando del Holocausto. Les voy a explicar qué es el Holocausto, pero fue una de las cosas más graves. Ya les expliqué anteriormente que es un poquito superficial, pero hoy día les voy a explicar a profundidad. Bueno, como pueden ver, había muchas personas, millones de personas que se estaban desplazando, se estaban yendo en barcos, en aviones, estaban buscando salidas de Alemania. Al final, estos fueron encontrados por Hitler y fueron asesinados brutalmente. eh, Fueron asesinados brutalmente. Una cosa que está en contra de en contra de los principios. Bueno, continuemos con la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver, quería poner unas imágenes que eran demasiado fuertes, pero es restringido, me restringí a mí mismo porque son demasiado fuertes, son muy poco tolerables. Si quisieran ver, si son menores de edad, pregúntenle a alguna persona mayor que esté junto a ustedes o que esté a su cargo, que si pueden verlas porque son demasiado fuertes, son sangrientas.
Y los que ya son mayores de edad, bajo su propio riesgo, pueden buscar en Wikipedia el Holocausto y van a ver cómo las mayores muertes se produjeron ahí y cómo hay muchos, pero muchos delitos. Personas que han muerto por desnutrición, quemadas, asesinadas, fusiladas. O sea, una millonada. ¿No les mostré? Aquí les muestro las tumbas de las muertes por el holocausto. El holocausto tuvo alrededor de 9 a 11 millones de muertes. O sea, de las 50 a 70 millones de muertes en total, el holocausto tuvo 9 a 11 millones. Esto les voy a explicar. 40 millones de las muertes fueron de civiles, personas que no tenían nada que ver con la guerra. Esto va en ambos bandos, no va en un bando en absoluto. 15 a 25 millones fueron muertes militares, personas que iban a la guerra al frente de batalla. 9 a 11 millones morían en el holocausto. Ahí les doy datos de cuántas fueron las personas aproximadamente que murieron. Bueno, aquí podemos ver nuestro segundo punto, la destrucción masiva. A ver, esperen un rato, por favor. Vamos a ir aquí, a esta parte. Bueno, como pueden ver, las consecuencias económicas. Ya hemos terminado las consecuencias sociales. Les voy a explicar ahora el holocausto, perdón, pensaba que estábamos adelante. Vamos a esto. El holocausto. ¿Un poco más atrás? Ok. El Holocausto fue un conflicto que tuvo Hitler. Hitler, quien es, para los que no se recuerdan de las anteriores clases, es el monarca alemán que hizo una dictadura y un imperialismo eh, a extrema, un imperialismo extremado y un nacionalismo extremo. Estos nacionalismo y imperialismo extremo se dedicaron a cambiar la ideología. Hitler tenía una ideología, en pocas palabras les podría decir que era hombre blanco, con ojos verdes, del tamaño exacto, era todo lo perfecto. Después lo demás para Hitler era un delito. Ser chaparro era un delito. Ser negro era un delito. Ser de judío o no ser de la religión cristiana era un delito. Miren cuántas personas pagaban por delitos que nunca han cometido y actualmente no son delitos, son cosas naturales. Entonces, para Hitler, para los ojos de Hitler, estaba muy mal eso. Mató a los judíos, los llevó a los campos de concentración, atrapó, arrestó a muchas personas en las desconcentraciones masivas. Fueron muchas personas atrapadas en las fronteras porque se iban a Polonia, se iban a Bélgica, países que fueron próximamente atrapados por la misma Alemania. Los agarraba, creaba campos de concentración, agarraba niños, mujeres, hombres, no le importaba, mientras no sea lo que él creía, estaba muerto. Les agarraba, les llevaba a los campos de concentración. Pueden ver películas como El niño de pijama a rayas, que les hacían poner el uniforme de así, todos igualitos. No les daban comida, les daban míseros alimentos, una escasa cantidad de agua. Los torturaban, los maltrataban, trabajaban para los alemanes. Y luego, cuando no les servían, se volvían débiles, los llevaban a cuartos, que eran los cuartos de... am, lo siento, se me fue la palabra, pero eran cuartos donde se encendían fuego y se quemaba vivos a las personas. Después a los otros se los fusilaba, se los mataba por atrás. Muertes masivas después de el Holocausto, o sea, cuando descubrieron estos campos de concentración y los aliados estaban ganando, los militares tomaron la decisión de disparar contra todo aquel que no que estaba en el campo de concentración. Hubo personas como lo pueden ver en se me fue el nombre de la película. Hay películas demasiado tristes de la Segunda Guerra Mundial, pero explican una belleza del holocausto, pero es triste, son tristes, porque las consecuencias, o sea, solo por ser tú, ser quien eres, era un sufrimiento masivo. Eso, muchas gracias. Los campos de exterminio. Ya, estos campos de concentración fueron extremadamente
crueles. Hitler tenía un pensamiento muy radical, mató a muchas personas inocentes, porque tener tu religión no pueden cambiarte, pero Hitler no estaba de acuerdo en eso. Hitler decía: quien no tenga mi religión o mi ideología tiene que morir. Y morían las personas, y, y morían niños, morían mujeres. O sea, ¿qué tenía que ver un niño en toda esta guerra? Eso es un delito. Un niño, una persona inocente que no tiene nada que ver en una guerra, porque no está luchando, no sabe ni lo que está pasando, apenas está desarrollando su cerebro y es asesinado. Hay muchas historias tristes, recomiendo que busquen películas que están relacionadas a esto. Son tristes, pero son muy comprensivas y van a entender mucho mejor a profundidad qué ha sido las consecuencias y las causas en el holocausto. Bueno, cambiando ahora, si vamos a las consecuencias económicas. Las consecuencias económicas. Empezamos con la destrucción masiva. Esta es una foto de Hiroshima después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando cayó la bomba atómica, pueden ver, es una destrucción masiva. La ciudad estaba extremadamente repleta de escombros y había pocas edificaciones que resistieron. Esas pocas edificaciones que resistieron, al final terminaron cediendo, o el gobierno terminó destruyendo para construir otras nuevas edificaciones. Hubo planes en varios países, porque esto no solo pasó en Hiroshima, Nagasaki o en Japón o en China, que pasó en toda Europa, principalmente en Europa. Estados Unidos no tuvo mucho de esos problemas de su infraestructura, pero sí Europa. Destruyeron varias tierras y tuvieron que hacer una reconstrucción masiva y necesitaban inversión. Para esta inversión se crea el Plan Marshall. Este Plan Marshall es un plan que creó Estados Unidos para ayudar a las poblaciones europeas. Ayudó alrededor de 17 países que son europeos y algunos asiáticos para reconstruir sus propios países y estar mejor. Esto es por intereses personales. En nuestro siguiente punto les voy a explicar por qué, pero era mucho por intereses personales, pero también ayudó mucho a la reconstrucción de muchas ciudades que eran las europeas. Ayudó con un total de 13 millones de dólares en economía. Después de esto, eh, Estados Unidos subió su bolsa de valores. Estados Unidos se volvió el principal país, único país económicamente potencia en el mundo. Estados Unidos subió harto su economía, que el dólar se volvió la moneda oficial mundialmente. Y empezaron a depender todos los países europeos, las colonias, de Estados Unidos. O sea, depender de un país ya era demasiado. Resultó, ah, ya. Como les decía, depender de un país era demasiado. Y Estados Unidos podía monopolizar como quisiera el mundo porque todos dependían de él. Si Estados Unidos iba a un país y quitaba los recursos, estaba dañando a todo el país. Entonces, por eso todos dependían de él. Y Estados Unidos monopolizó el mundo en parte, pero ayudó. Hubo un grado de ayuda. Vamos a el siguiente punto. Ya vimos que las consecuencias económicas son simples, no son tan amplias, porque son cosas que pasan y lo vemos en la actualidad. En la actualidad, ¿quién es potencia mundial económica? Estados Unidos. ¿Creció China? Sí, pero sigue siendo Estados Unidos. Lo que manejamos mundialmente es el dólar. El idioma que manejamos mundialmente es el inglés. Entonces, dependemos tanto de Estados Unidos que no podemos dejar las cosas que en el pasado se han formado. Y va a costar años y años para que Estados Unidos caiga, o al final algún día tendrá que caer el país para que caiga su economía. Pero dependemos demasiado de esta potencia. Avances tecnológicos, científicos y el impacto en la sociedad. Estas son las consecuencias culturales y tecnológicas. En las consecuencias eh, tecnológicas son positivas. Una guerra no siempre tiene consecuencias negativas. Todos vemos, decimos de una guerra, no, puras consecuencias negativas. En el mundo todo ha pasado mal. No, a veces en las guerras son consecuencias positivas. Estas consecuencias positivas
son muy, se podría decir que son muy importantes para el desarrollo de la humanidad como humanidad. Por ejemplo, una de las principales ha sido la energía nuclear. Ya de depender del carbón, de eh, muchos métodos antiguos, se dependió de la energía nuclear. Para la electricidad fue un gran desarrollo. Para la radiación que se les metía, porque en ese momento era mala la radiación para muerte de personas. Pero ¿cómo encontraron los médicos una solución para las personas que sufrían por radiación? Pues con la misma radiación encontraron su solución para las personas que contraían cáncer. El cáncer era matado por la radiación y como lo podemos ver actualmente, las quimioterapias. La Segunda Guerra Mundial fue un gran paso para activar las quimioterapias en la parte de medicina avanzada porque usamos radiación. Después, también en la parte de medicina avanzada, las cirugías. Gracias a la Segunda Guerra Mundial, hubo consecuencias de heridos heridas que eran demasiado grandes, amputaciones de piernas, reconstrucciones de brazos, mil formas de que una persona tuvo una vida que iba a ser impactante al final, las consecuencias de su vida. Buscaban alternativas. La medicina avanzó extremadamente rápido. Buscó alternativas. Médicos grandes buscaron alternativas para curar a personas de la guerra. Curaron, sí, curaron muchas enfermedades. También ayudaron a construir, sí, a crear nuevas cirugías, las que actualmente usamos. Usamos cirugías de la Segunda Guerra Mundial. Hubo innovaciones, hubo crecimientos. O sea, como mundialmente hemos crecido gracias a esta guerra. No ha sido todo malo, ha sido también un punto bueno. Después los aviones a reacción. Este punto es cuando los aviones del mundo empezaron a producirse a mayor escala. Avionetas de contra incendios, avionetas de tal, avionetas de tal. Empezaron a buscarse alternativas de que un avión sea veloz, de que un avión resista más fuerza, más ataques. Estados Unidos, potencia mundial en ese momento, creó hartos aviones y hay un hombre que no recuerdo su nombre, lo lamento, pero hay un hombre que es experto en esto y ha creado los aviones para las guerras, que la Primera Guerra Mundial más que todo y después la Segunda Guerra Mundial ha sido un gran paso gracias a ese hombre. Los misiles y cohetes. Gracias a la Segunda Guerra Mundial se crearon los primeros misiles. Lo vamos a ver en el siguiente punto, para qué han servido estos misiles y cómo se crearon, para qué. Los cohetes se crearon para una carrera espacial, que está en el siguiente punto, pero se crearon cohetes. Ya estábamos, gracias a esta Segunda Guerra Mundial, hemos empezado a explorar el espacio, una cosa que para los antiguos era imposible. Los radares y sonares. El radar y el sonar, por ejemplo, el radar se creó en los aviones para detectar otros aviones cerca. Eran como un método de detección y los sonares también, como una forma de frecuencias. Entonces, se crearon estas gracias a la Segunda Guerra Mundial, porque tenían que avanzar los países europeos y Estados Unidos para vencer al eje. Entonces, tenían que avanzar de alguna manera y se empezaron a crear. Y se crearon lo más importante para nuestra sociedad actualmente y con lo que dependemos, mundialmente dependemos de esto, las computadoras. Después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon las primeras computadoras, innovaciones tecnológicas. Estas primeras computadoras dieron paso a computadoras más exitosas y actualmente tenemos los celulares, que son una derivación de las computadoras, pero gracias a la Segunda Guerra Mundial tenemos todo esto. Como podemos ver, gracias a la Segunda Guerra Mundial, hubo un crecimiento masivo de la inteligencia humana, de pasar a una época donde se creaba a duras penas, a pasar a una época donde se creó masivamente. Se crearon demasiado, que mundialmente Estados Unidos se volvió el más grande porque miremos a la retrospectiva. Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la Unión Soviética, China, Japón, Australia, sufrieron muchos ataques.
no tenían infraestructura, tenían que encargarse de reconstruirse como nación. Y mientras se encargaban de reconstruirse como nación, Estados Unidos fue un poquito a colonizar a colonias africanas, y aparte de eso colonizó una parte de Alemania, y aparte de eso, se enfocó en crecer su economía, en hacer crecer su economía. Y le resultó, era el único que logró hacer crecer su economía, porque no tenía daños, muchos daños en su infraestructura. Tenía más daños en su personal, pero más que todo, por eso fue su crecimiento. Vamos al siguiente punto, las consecuencias sociales, perdón, las consecuencias políticas, políticas y sociales. Bueno, en estas vamos a ver la creación de la ONU, la Guerra Fría, la descolonización y los juicios de Nuremberg. La creación de la ONU o Organización de Naciones Unidas en español. La creación de la ONU se realizó el 24 de octubre de 1945. ¿Cuál era el objetivo de esto? La paz y la cooperación. Principalmente los países de Europa y Asia, y Estados Unidos, obviamente, fueron los principales en unirse para crear una organización donde se puedan decidir los conflictos sociales, donde se pueda restringir y dar leyes a nivel mundial, donde todos estén de acuerdo. Entonces se creó esto para hacer una paz mundial, porque sabían que si se desencadenaba una tercera guerra mundial, iba a ser catastrófica y podría haber sido en ese momento la extinción masiva de personas. Entonces, no podían permitirse eso. Entonces, pues, por eso crearon la ONU, para crear un ambiente de paz y donde todos tengan su opinión. A un principio se unieron a demasiados países, que eran más que todo Estados Unidos, Canadá, países, mayoría de Europa, muchos países de Asia, Oceanía, como Australia, y Rusia también estaba un poco metido, pero aún no estaba metido. Y lo vamos a ver por qué, porque en ese momento estaba pasando uno de los conflictos sociales más grandes, que es la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial se desencadenó una rivalidad entre la Unión Soviética o la URSS y los Estados Unidos de América o USA. Entre estas dos se hizo un conflicto, pero se preguntarán, ¿por qué si en la Segunda Guerra Mundial eran aliados, pinkies, mejores amigos? O sea, ¿qué ha pasado? No eran mejores amigos. Y les comenté que después de la conferencia en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia en Japón para que se retire Japón, hubo un acto de indiferencia entre Stalin y el presidente de Estados Unidos. Tuvieron muchos desacuerdos y sus desacuerdos desencadenaron la Guerra Fría. Pero, ¿por qué le llaman Guerra Fría? No es una guerra, no es un conflicto armado, porque se creó la ONU para prevenir conflictos armados, pero sí es un conflicto político que tenían entre estas dos naciones por la ideología. Los Estados Unidos de América tenía la ideología de la ideología del capitalismo, que es el capitalismo, les expliqué antes, pero les voy a volver a explicar. El capitalismo nos dice que tiene que ser un gobierno que dé oportunidad de crecer a personas individualmente. Si una persona invierte y crece, el gobierno no le va a atacar, sino le va a apoyar. Ese es más que todo el capitalismo. El comunismo en ese momento era que no podían, en el capitalismo existían clases sociales, la clase alta, clase media, clase baja, las principales. Esto creaba indiferencia, pero el comunismo empezó era todo lo contrario. No podría haber clases sociales en el comunismo, ya que una persona, todos tenían que tener por igual, todos, absolutamente todos, no excluían a campesinos, no excluían al más rico, nada, todos por igual. Esta parcialidad
cambió las clases sociales, eliminó, porque el gobierno recaudaba todo lo que tenían y lo repartía entre el pueblo. Esto se fundó, como les dije antes, en las causas por la Revolución Rusa, que entró Vladimir Ulyanov, o Lenin, mejor conocido, que este hombre fue uno de los principales en dar la ideología comunista, así creando la URSS, y con la creación de la URSS se hizo una guerra política, guerra ideológica, así se le llama a la Guerra Fría, la guerra ideológica también se le llama la guerra ideológica. En esta Guerra Fría podemos ver la, el mapa de todos los países que estaban alineados. Como podemos ver, le dicen la Guerra Fría o también la Guerra del Occidente y del Oriente. ¿Por qué el Occidente y el Oriente? El Occidente son todos estos países, todos estos que están en esta parte. Se les llama el Occidente o como mejor les conocen los países que estaban alineados con el capitalismo. Y el Oriente, todo esto que estaban alineados con el comunismo. ¿Y por qué estaban alineados más unos con otros? Estados Unidos tuvo una gran influencia en las regiones europeas por la ayuda masiva que hizo. Y por eso les dije que tenía intereses personales con el apoyo económico a tales regiones. No era de que te voy a apoyar y te voy a dar para tales partes. No, Estados Unidos, su objetivo principal era dominar ideológicamente al mundo. Como era dominar ideológicamente al mundo, dio apoyo a Europa para que se uniera. Y se le unieron muchos países, por ejemplo, Italia, Reino Unido, Italia, Reino Unido, una parte de Alemania, porque Alemania en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, era un estado sin alguien que controle. Entonces se dividieron entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Es un conflicto muy grande que se dividieron Alemania como si fuera un mapa, un jueguito, y dividieron parte central para Estados Unidos, parte exterior em, para la Unión Soviética, parte occidental para los países de Reino Unido y Francia, parte oriental para los países para la Unión Soviética. Entonces, esas divisiones que hubieron fueron las principales que podemos ver entre la Guerra Fría. Los países americanos. La mayoría de los países americanos se alió a los Estados Unidos porque tenía mucha influencia. En ese momento, Estados Unidos tenía demasiada influencia en América porque era uno de los principales ayudantes. Y en África tuvo influencia más que todo en sus regiones colonizadas, porque colonizó, como les dije, fue uno de los más grandes colonizadores de Estados Unidos. Fue y colonizó algunas regiones africanas después de la Segunda Guerra Mundial y otras las dejó libres, pero con control de todo del gobierno estadounidense. Después Japón. Japón en ese momento estaba a manos de Estados Unidos y Rusia, pero terminó cediendo Rusia y se quedó a manos de Estados Unidos. En este conflicto, Japón se alía a los Estados Unidos. Después, uno de los conflictos más interesantes, hay dos conflictos los más interesantes de la Guerra Fría, que son que son la participación de las Coreas. Existía antes de la guerra, Segunda Guerra Mundial, existía solo una Corea que pertenecía a China. Luego de la Segunda Guerra Mundial, China se unió a la Unión Soviética y se volvió más grande, porque antes era chiquitito, pero se volvió más extenso porque Japón ha caído, el imperio japonés ha caído. Con la caída del imperio japonés, China, país independiente, creía en la república, creía en el comunismo. Entonces, entre China y la Unión Soviética tuvieron una competencia de quién era el más comunista. Pero aunque tuvieron esa competencia entre ellos dos, porque nunca fueron aliados principales, tenían algo en común, que querían compartir. Estados Unidos tenía una cuestión muy personal que era individualizar. Por eso tenía una guerra personal contra China. La Unión Soviética ha recibido mitad de
Corea. Estados Unidos recibió o la otra mitad de Corea porque China se dio esa tierra. Entonces, ahí se le llamó Corea, la República de Corea Democrática, o a la parte de la Unión Soviética, y la República de Corea Libre, creo, perdón, se me olvidó, pero en ese momento habían dos Coreas. Después de esas dos Coreas decían, no puede haber dos Coreas. Entonces, eh, cada uno dio a sus líderes. Estados Unidos puso un líder en Corea del Sur y la URSS puso otro líder en Corea del Norte, que ahora es como actualmente lo conocemos. Pusieron a sus líderes y los pusieron a batallar entre ellos. No era un delito porque no era un enfrentamiento entre los Estados Unidos y Rusia, no era un enfrentamiento en común. Esto empezó oficialmente en 1947, se firmó la oficialía de la Guerra Fría. Eh, Se empezaron a pelear, a luchar, a batallar, pero estaba perdiendo Estados Unidos, Corea del Sur se podría decir. Después Estados Unidos envió tropas y tenía apoyo de uno de los más grandes, que era la OTAN. Que la OTAN se creó para una defensa militar, un gobierno de defensa militar entre los que pertenecían a este. Entonces, a la OTAN pertenecía Estados Unidos, toda Europa, entonces tuvo gran apoyo de esa parte y mandaron a Corea y ayudaron y terminaron dividiendo Corea en dos partes, Corea del Norte y Corea del Sur. No era no se tomó como una tercera guerra mundial porque no era un enfrentamiento entre ellos mismos, simplemente era un enfrentamiento aislado, así se les llama estos enfrentamientos. Bueno, en la Guerra Fría hubieron regiones que fueron no alineados, que son todos estos, que se les llama a estos países no alineados. Ah, Se hizo la conferencia de Bandung en 1955, una unión de todos los países no alineados, que no estaban ni con la derecha ni con la izquierda. Estaban con su propia ideología, que no querían participar de esta Guerra Fría. En 1961, gracias a esta división, se creó el Muro de Berlín. Este muro era un muro que encerraba a las personas de Berlín en sus propias tierras. Entonces, los comunistas no podían salir, tenían que estar con el comunismo. Y los capitalistas no podían entrar, tenían que estar con el capitalismo. Era muy divisoria las ideologías entre estos dos, la URSS y los Estados Unidos. Bueno, también hubo la guerra de Vietnam, uno de los conflictos más sangrientos de la historia. Este conflicto ocurrió en Vietnam, desde los que apoyaban al comunismo y desde los que apoyaban al capitalismo. Vietnam, como pueden ver, es en esta parte. Vietnam terminó siendo tomada por el comunismo, ganó el comunismo porque Estados Unidos dio un poco de tropas, pero siempre ganaba en la mayoría de las batallas aisladas Estados Unidos. Después hubo la crisis de los misiles, que esto ocurrió en 1962, donde la OTAN o la URSS, perdón, apunta con misiles a Estados Unidos desde Cuba, porque Cuba era comunista. Entonces los Estados Unidos dijeron, no, 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 esto no me parece a mí. Le mandaron una carta directo a la URSS. Y la URSS dijo, pero tú también me estás apuntando por Kazajistán. Después Estados Unidos quedó como que, ah, sí. Y después firmaron un tratado porque estaba a un poco de desencadenarse la Tercera Guerra Mundial. Pero después se calmaron las cosas, firmaron tratados, retiraron misiles y se calmó la cosa. Tuvieron más eventos aislados como la carrera al espacio. De esto les hablaba. Estados Unidos creó la NASA. Rusia también tenía su línea aeroespacial. Para los muchos que no saben, eh, piensan que Estados Unidos fue uno de los primeros, el primero en llegar a la Luna, fue el primero en llegar al espacio. No, eso es totalmente falso. Rusia fue el primero en llegar al espacio, o la URSS fue el primero en llegar al espacio, enviar a un hombre al espacio, un animal al espacio, a una mujer al espacio, y etcétera de noticias
que fueron de la URSS, que hizo muchas cosas en el espacio. La URSS dominó en el espacio, pero ¿por qué ganó Estados Unidos en esa guerra aeroespacial? Se preguntarán. Porque Estados Unidos tuvo una simple razón. Puso al primer hombre en la luna, cosa que se creía imposible. Por eso se denominó la victoria de los Estados Unidos. Ahí se descubrieron nuevas enfermedades que no vamos a hablar, es un caso aislado. Y eso es en 1991 cae la URSS porque el capitalismo termina derrotando, pero no queda en todos los países, pero cae la URSS, se divide en varias regiones y lo vemos en la actualidad como la guerra entre Ucrania y Rusia. Este es un breve resumen de la Guerra Fría. Les quería dar una retrospectiva. No vamos a enfocarnos tanto en esto porque no es nuestro tema, pero es bonito el tema. Si lo pueden ver en video de YouTube y esas cosas, véanlo. Mm, no les digo que está mal. Es muy bonita la historia de la Guerra Fría. Pero es bueno. Con esto nosotros tenemos que terminar. Vamos a nuestro siguiente punto. La descolonización masiva. Esa descolonización masiva se trata de muchos países en estado de colonización con países que les controlaban como Reino Unido, Francia. Reino Unido, Francia, Italia y Estados Unidos fueron a hacer revueltas y más que todo en África, es la descolonización masiva en África y en Asia, donde muchos países se levantaron y empezaron a descolonizarse. Uno de los primeros fue en 1947, India. Como pueden creer, India no era independiente. India pertenecía a una de las regiones, pero se descolonizó. Y así hubo una descolonización masiva. Muchos países empezaron a salir de estos países que estaban debilitados. Gracias a la Segunda Guerra Mundial, estos países estaban debilitados. Los colonizadores tuvieron que dejar tierras para producir en sus mismas regiones, porque no podían mantenerse como países. Bueno, después de la descolonización masiva, vamos la, mm, a nuestro siguiente punto. Eh, perdón, eh, aquí está. El juicio de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg es como un poco difícil pronunciar, pero estos juicios de Nuremberg se tratan de juicios que se hicieron entre la ONU para capturar a personas que asesinaron o que estuvieron detrás de la ideología nazi. Estaba enfocado en eso, en capturar a personas que eran demasiado crueles para hacer eso y no tener piedad. Se denominaba, lo que hizo Hitler, se denominó uno de los actos más crueles de la humanidad, porque asesinó a los mismos humanos. Esa es una crueldad pura. Bueno, vamos con nuestro punto final. Eh, ya les di una retrospectiva de qué eran las consecuencias. Como podemos ver, la Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más hermosos en el contexto mundial, pero también fue uno de los más crueles y más tristes. Pero estudiarlo es bonito y no estudiamos a la Segunda Guerra Mundial como acto de decir, vamos a pasar va a pasar esto y si estudio esto voy a hacer esto. Estamos intentando reflexionar, evitar esos conflictos y preparé una sección específicamente para todos los estudiantes que esta sección se va a enfocar en, en que ustedes me digan qué han aprendido de todo este tema, cuál es su reflexión final. ¿Qué piensan de todo lo que ha pasado? Para ustedes, ¿qué es lo que se produjo en la actualidad? ¿Cómo estamos en la situación a comparación de la Segunda Guerra Mundial? Ahora es momento de la reflexión de cada uno. Les voy a dar un lapso de tiempo y les voy a dar un total de 5 minutos hasta las 10 para que empiecen a reflexionar en cómo este conflicto fue uno de los más
difíciles para el mundo, para unos y otros, y cómo nos hizo perder muchas personas, ganar cosas, y cómo se pudo evitar este conflicto. Es momento de reflexión, todos van a reflexionar, y yo les voy a dar estos 5 minutos hasta las 10 de la noche para que reflexionen, un momento de reflexión, un lapso de tiempo, y después de ese momento me van a empezar a hablar sobre las reflexiones. Esta es una actividad creada por mí para que se llama el momento de reflexión. Va a valer como asistencia por todas las clases que hemos tenido. Es un válido como asistencia, una tarea en clase. Y les voy a dejar una tarea después de las clases para que tengan en sus cuadernos y me envíen al personal que esto va a ser válido si no me informo mal para tomar asistencia de la clase la asistencia final de que han participado en la actividad. Espero que participen en esta primera parte, que es momentos de reflexión. Entonces, 5 minutos y les volvemos a hablar de las reflexiones.
Ya bueno, em, ya pasaron un total de, ah, ya pasó un total de 5 minutos. Ah, vamos a empezar. Les pregunto, ¿hay voluntarios que quieran, o digo por sus nombres, voluntarios que quieran dar su reflexión? ¿Pueden alzar la mano o escribir por el chat? ¿Algún voluntario, voluntaria que tenga deseo de dar su opinión? O de todos modos, vamos a participar todos. Voy a decirles por sus nombres y vamos a ver si comprendieron. Y si no comprendieron, no tengan miedo, díganme, para eso soy su profesor. Voy a explicarles otra vez. Bueno, em, no veo que haya personas que quieran participar. Bueno, eligen la persona al azar. Am, Gloria Briseño, ¿me podrías decir alguna reflexión o algo que entiendes del tema? Am, bueno, pasemos con otra persona. Por- a ver, ¿me podrías ayudar, Kian Guarachi? Muy bien, Gloria, tienes mucha razón. Los campos nazis cumplieron la función del asesinato en masa. Es una reflexión muy grande porque en serio los nazis cumplieron esa función de asesinatos en masas. Si se preguntan o no les compartí muy bien, mayormente 6 millones de esas personas que fueron asesinadas fueron judíos. Después, el resto de los 3 millones a 5 millones fueron personas que son que eran minorías, una pequeña parte de la población. Eso era. Gracias, Gloria, por tu colaboración. Eh, Kian, eh, ¿tú qué lograste reflexionar de esto? Bueno, vamos a poner como Gloria.
Ya, vamos con las siguientes. A ver, en el chat veo. Bueno, no. O debe estar escribiendo Kian. Bueno, Raquel, Lionel. ¿Alguno de ustedes dos tuviera alguna opinión de cómo, de alguna reflexión para la finalización de todo esto? Bueno, Gian dice, la Primera Guerra Mundial dejó un gran impacto negativo en Alemania. Sin embargo, esto volvió a incidir en un conflicto nuevamente de gran impacto. Gian tiene demasiada razón. La Primera Guerra Mundial fue una de las causas más grandes. Alemania quedó extremadamente resentida. Es como si a uno mismo le hicieran daño a su ego. Y aparte de humillarlo, le hicieran pagar algo que nunca ha roto. Porque Alemania, en la Primera Guerra Mundial, les dije que nunca ha roto nada. Los que empezaron eran los austrohúngaros. Y Alemania fue su aliado y lo dejaron solo. Bueno, muy... gracias, Ken. Bueno, vamos con Ana Karina. Conflicto global que involucró a la mayoría de las naciones del mundo. La guerra comenzó con la invasión de Polonia por Alemania y terminó con una rendición de Japón tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Sí, Ana Karina, tienes mucha razón. Empezó con la invasión de Alemania a Polonia, que es lo que desencadenó, no como la Primera Guerra Mundial, que fue por un asesinato, sino por una invasión completa de país a país. Y terminó con la rendición de Japón. Eh, es- Tiene mucha razón y me parece excelente lo que estuviste. Bueno, Michael Irajola. La Segunda Guerra Mundial sentó las bases para la cooperación internacional posguerra. Sí, tienes mucha razón, porque la Segunda Guerra Mundial es como una partecita de la historia que sienta las bases para las siguientes cooperaciones que tenemos. Actualmente en el mundo hay muchas. Hay la ONU, la OTAN, la EAU, y etcétera de confederaciones que se centran en eso. Bueno, el holocausto, Raquel, el holocausto me parte el alma, como el odio ciego y el fanatismo pudieron borrar millones de vidas inocentes, dejando una herida eterna en la humanidad. Me hace reflexionar, sobre lo frágil que es la empatía y lo vital que es educar contra el prejuicio. La Segunda Guerra Mundial incluyó varios genocidios, pero sin embargo, gracias a eso, hubo varios avances en derechos humanos. Eh, Raquel, tienes mucha razón. El holocausto es una de las cosas que más le parte el alma a todos, porque es una de las cosas que, como tú lo dices, no tenemos, nuestra empatía es frágil, se rompe así de rápido y no nos importa lo que a otros les pasa mientras estamos bien. Y tienes razón, que lo vital es educar contra el prejuicio. Mucha razón. Me gusta esa reflexión que tuviste.
Mm, aquí está. Michael, otra vez. Ahí está. Ya. Tiago Tángora. La Segunda Guerra Mundial fue la razón para crear la ONU para mantener la paz, además da inicio a la Guerra Fría y por lo tanto a la competencia tecnológica y militares entre países y cuando no se utiliza bien la ciencia ocurre lo mismo que Hiroshima y Nagasaki. Tienes mucha razón, Tiago Tángora. En ese momento los Estados Unidos de América, Oppenheimer, como se le llama al que creó las primeras bombas atómicas, no sabía lo que estaba manejando. Simplemente fue y creó algo sin saber cuál era la consecuencia de eso. Y Estados Unidos lo probó, lo lanzó y no supo que era eso hasta que, en serio, Japón quedó devastado. Esas bombas fueron ultra destructivas. No fueron como los misiles que destruían algunas regiones. Destruyeron una ciudad casi completa. O sea, era extremadamente potente su daño y la radiación pagó factura ahí en las regiones de Japón. Entonces, sin saber usar, tienes mucha razón que si no sabemos usar algo, no podemos estar jugando con eso, porque esto habrá sido un buen avance tecnológico porque nos hacen sentar las bases actuales. Actualmente, un dato curioso es que se podría decir, yo lo tomo como si estuviéramos en plena Tercera Guerra Mundial. ¿Y por qué estamos casi en plena Tercera Guerra Mundial? Eh, Porque la Tercera Guerra Mundial, no, perdón, sí, está empezando en Europa y ya están empezando a lanzarse misiles. Se ve como algo pacífico, no es para alarmarnos, porque se están lanzando misiles, pero se están calmando, la ONU está interviniendo demasiado, pero sigue hay una competencia y hay muchas rivalidades entre ellos. Y aparte de la Tercera Guerra Mundial, podemos tomar en cuenta la Segunda Guerra Fría. Esta Segunda Guerra Fría, yo le llamo así, es entre China y Estados Unidos. ¿Por qué le llamo así? Porque miren, en el mundo actualmente vemos que China industrialmente está creciendo a millones y produce hartas cosas y consumimos hartas cosas de China. Pero Estados Unidos igual produce demasiado, nos vende y nosotros consumimos. Entonces, por eso les digo que es la guerra sobre quién produce la mayor tecnología, una competencia sobre las IAs. Un punto interesante, ¿qué es una IA? Las IAs son inteligencias artificiales que nos dan un gran apoyo en el saber, nos facilitan las cosas. Una investigación de 3 horas que costaba antes buscar alguna pequeña información, ahora simplemente preguntas a la IA y te lo hace. Obviamente que no hay que mal usarlo la IA, porque están usándolo mal, pero ya tienen esa competencia entre China y Estados Unidos. ¿Quién está produciendo más tecnológicamente? Ya están creciendo. Entonces, muchas gracias, Tiago, por darme el pase a este aspecto tan bonito sobre la innovación, las competencias tecnológicas que se causan en nuestra actualidad, en nuestro diario vivir. Bueno, eh, bueno, voy a anotar. Un momento, por favor, estoy anotando aquí en los han pasado. Con su permiso, querido docente, ahora
vamos a pasar con una ronda de preguntas para el docente por dudas que hayan quedado sobre el tema o alguna cosa que no hayan entendido. Pueden levantar su mano o dejar sus preguntas en el chat de Zoom y les vamos a dar 2 minutos para que escriban sus dudas o si quieren pueden levantar la mano y se les dará la palabra para que puedan realizar su pregunta. Ok, creo que todo está claro. Ahora acabo de pasarles el link de asistencia. Por favor, vayan confirmando su asistencia y vamos a dar un par de minutos para que completen la asistencia. Ok, creo que ya la mayoría, si no es que todos, han completado su asistencia. Ahora ya para finalizar, muchas gracias querido docente y a todos los que han participado escribiendo sus reflexiones. Espero que lo que han aprendido hoy les sea muy útil y valioso. Y ya para finalizar, se les pide que prendan sus cámaras para que yo pueda tomar la foto grupal. Por favor, vayan Un prendiendo sus cámaras. momento, ¿me podría ceder, por favor, moderador? Ya. Adelante. Bueno, espero que hayan entendido todo el tema. Agradezco mucho a todos los que han participado y todos los que estuvieron aquí desde el primer día. Es, este tema es bonito,
muy extenso. Voy a intentar resumir en 4 clases, pero es extremadamente extenso. Y me dijeron que les tengo que dar una tarea para comprobar su asistencia o su participación. Esta tarea que se les va a solicitar es que me hagan de cualquier manera, puede ser resumen, línea temporal, mapa conceptual, mapa de lo que ustedes deseen, como a ustedes les parezca una muy buena forma de estudio. Me lo hacen ese mapa y ese mapa, lo que ustedes hagan su resumen de todo lo que es esto, desde causas hasta consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y esto me lo van a pasar el número que voy a dejar en el chat de Zoom, de este Zoom. De todos modos, lo voy a pasar mi número al grupo, pero a este número me lo pasan las tareas con sus nombres. Yo voy a revisar esas tareas y les voy a poner una lista de participación en el aula. Muchas gracias. Espero que me haya dejado entender y nos vemos en alguna otra oportunidad. A ver, ahora sí, con las queridas palabras de nuestro docente, pedirles a todos que prendan sus cámaras y si pueden reaccionen con un emoji para que yo pueda tomar la foto grupal. Perdón, buenas noches. Disculpe, la tarea que nos acaban de asignar, ¿hasta qué fecha podemos presentarla? Pero lo siento, me olvidé la fecha. Esta tarea la pueden presentar hasta el día domingo de esta semana, que sería, un momento, me fijaré, el 24 de agosto. Hasta esa fecha voy a recibir la tarea. Me pueden presentar en ese mismo lapso o cuando a ustedes les parezca mejor. Pero hasta esa fecha voy a recibir las tareas para hacer la lista. Listo, muchísimas gracias. Antes de tomar la foto, ¿alguna duda que le tengan que hacer a el docente sobre la tarea? ¿Algo? De acuerdo, si no hay preguntas, por favor prendan sus cámaras para que yo pueda tomar la foto grupal. A la cuenta de 1, 2 y 3. ¿Ok? Nos vemos y que pasen linda noche.